Muy buenas tardes a toda nuestra afiliación APSINA. Es un gusto estar un miércoles más con todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema de vital importancia, como lo es la justificación de ausencias tardías y permisos de los trabajadores de la educación. Para ampliar este tema, hoy contamos con la presencia del licenciado Gabriel Cordero, asesor del Departamento Legal. Bienvenido, Gabriel. Sí, muy buenas tardes, compañeras y compañeros y estimados afiliados de la APSE. Es un tema de suma importancia, muy recurrente en el Departamento Legal y Laboral de APSE, y de suma importancia porque lo que vamos a ver es la justificación y el debido proceso desde cómo se inicia la solicitud de un permiso hasta la justificación del mismo, de todo esto. Entonces, podemos desarrollar un programa de vital importancia. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, ¿nos puedes comentar un poquito sobre cuál es el procedimiento a seguir de todos los trabajadores para hacer la solicitud para asistir a una cita médica o a una consulta médica? Bueno, son tres preguntas, pero es importante porque, vamos a ver, es importante aclarar algo. El artículo 6 del Reglamento de Establecimientos Oficiales del MEP indica que los directores, o le da las funciones a los directores, la potestad administrativa, de gestionar todo, o ante el director se tiene que gestionar todo. Como lo dije, el artículo 6 del Reglamento de Establecimientos Oficiales del MEP en secundaria y el artículo 123, igual el artículo 125 del Código de Educación, en primaria, le da la potestad al director como administrador del centro educativo a hacer la gestión. ¿Cuál es gestión? Todo funcionario, por el derecho que tiene a una asistencia médica, en este caso, ¿verdad? Pues hablemos de asistencia médica o para solicitar algún permiso para alguna licencia, se tiene que acudir a él. ¿Por qué aclaramos esto? Porque en muchos casos, ¿cuáles son las consultas que nos dan? Es que yo le envié con un compañero la información o le dije al guarda la información para el director y en ocasiones no llega. Esta comunicación es directa con el jefe inmediato. Por eso aclaramos que el artículo 6 del Reglamento de Establecimientos Oficiales y el artículo 123 del Código de Educación le da la potestad al director y como administrador del centro educativo para realizar estas funciones, y el funcionario cualquiera, administrativo, técnico docente, administrativo docente o docente, tienen que hacer el debido proceso, que es, si hay una solicitud de un permiso, hacerlo directamente con el jefe inmediato. Ahora bien, una cita médica o una consulta médica son situaciones parecidas pero diferentes. Una cita médica es totalmente ya consignada, el funcionario ya sabe cuándo tiene la cita médica programada, se tiene que hacer la solicitud del permiso al jefe inmediato con 3 días de antelación, como mínimo. ¿Para qué? Para el desarrollo y la continuidad del servicio del centro educativo. Una consulta médica, ¿qué es? Es una situación inminente. ¿Por qué se aclara? Porque en la convención colectiva se da ese beneficio de que si algún funcionario, por ejemplo, amanece mal, que tiene alguna situación de asma, con alguna situación gástrica, que necesita ir al centro médico de inmediato, entonces esa es la diferencia. Se le da a los canales de comunicación del centro educativo y es directamente con el director. La solicitud de permiso es directa al director, no con otro compañero. Perfecto. Gabriel, ¿y cuáles son los tipos de licencias que gozan todos los trabajadores de la educación? Y enfocado en eso, ¿existen permisos personales? Vamos a ver. Esto ya se han tratado en programas anteriores, pero es importante una aclaración. Existen licencias con goce o sin goce de salario, están totalmente reguladas, están plenamente reguladas. En el Estatuto de Servicio Civil, en el artículo 165, para el título segundo, en los diferentes reglamentos, por ejemplo, el reglamento de conserjerías en el artículo 30, en el artículo 38 el reglamento de agentes de seguridad. ¿Qué es esto? Que existe licencia por fallecimiento, por matrimonio, por asistencia médica, igual la convención colectiva les da el derecho. Y es una consulta, una pregunta sumamente recurrente.
dicen, es que estoy solicitando permiso para, por ejemplo, ir a hacer un trámite al banco, cualquier funcionario. No, no existen permisos personales. Las licencias están reguladas, están con goce o sin goce de salario. Existen licencias sin goce de salario por hasta de un día hasta por un mes. Las licencias hasta 5 días los da el jefe inmediato y las demás las otorga la unidad de licencias. Entonces tenemos que estar claros en estos. No existen permisos personales para efecto de esto. Ya sería, si necesitan salir del centro educativo, sería una coordinación interna entre el director y el funcionario para efecto de conocimiento y si existiera algún accidente o algo, que el director conozca por la póliza de riesgo laboral del INSS. Ok. Y según la tercera convención colectiva, ¿cómo funcionan estas licencias para cita médica? Vamos a ver. Recordemos que estamos en la tercera convención colectiva. En esta tercera convención colectiva lo regula el artículo 65. ¿Qué dice el artículo 65? Que toda persona trabajadora del MEP que deba asistir a consulta o cita médica, que ya aclaramos que es diferente, ¿verdad? Una cita médica es programada, una consulta médica es una situación inminente que se tenga que salir del centro educativo o bien no ingresar, pero hacerla al debido proceso del permiso ante el jefe inmediato, que sea del INSS o de la caja, o inclusive de médico particular, que es importante, sin que me dé incapacidad, cuenta con permiso con goce de salario. ¿Por qué se crea este artículo? Porque antes estaba regulado en el Estatuto de Servicio Civil. Y en el Estatuto de Servicio Civil indicaba que por salir del centro educativo existía un rebajo de salario. Ahora con este artículo de la Convención Colectiva lo que se genera es el derecho de salir a asistencia médica, sea una consulta médica o una cita médica, sin que se le rebaje el salario. Pero hay unas limitantes. ¿Cuáles son las limitantes? Y esto es lo que estamos siempre día a día con las consultas en el Departamento Laboral y Legal, que es que existe ciertamente por derecho a la salud una licencia para la asistencia médica, pero solo le cubre el tiempo de la asistencia médica y el traslado, con un criterio de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que tengo una cita médica, ahorita pongamos un ejemplo, estaban con un caso de Zulá. La cita médica era en el Hospital México. Entonces lo que priva es el criterio de razonabilidad y proporcionalidad para el traslado. Entonces ese compañero no puede devolverse a trabajar al centro educativo para finalizar su jornada. Perfectamente, pero hay casos que los EBAIS o las clínicas o los centros médicos están cerca del centro educativo, entonces se le da el derecho al traslado y para que vaya a la cita médica, el tiempo de la cita médica, y si no ha terminado la jornada laboral y tiene que devolverse el funcionario a culminarla. Porque a veces nos indican, mira, pero es que yo salgo a las 4:20, pero de trasladarme del centro médico al centro educativo llego a las 3 de la tarde. Sí tienen que presentarse a terminar la jornada laboral. Entonces, para estar bien claros, el derecho les cubre sin rebajo de salario, o sea, con goce de salario, la licencia, siempre y cuando sea para el tiempo de asistencia y para los traslados. Perfecto. Gabriel, ¿y existe algún tipo de licencia para situaciones de fuerza mayor o algún caso fortuito? Sí, eso es también, como lo hemos hablado, todo está regulado y siempre tiene un debido proceso. Siempre se tiene que dar por el principio de legalidad. Ahorita con tantas lluvias y con todo esto, siempre nos hacen las consultas que si priva o existe alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito. Sí, claro, el artículo 165 del Estatuto de Servicio Civil, en el inciso D, dice causa fortuito fuerza mayor. Igual lo indica, por ejemplo, el artículo 30 del Reglamento de Conserjes. ¿Qué es esto? Que por situaciones de la naturaleza o un accidente de tránsito, algo que se pueda mediar, le puede aplicar este artículo. Se puede solicitar al jefe inmediato que por la fuerza mayor no puede presentarse a laborar y se justifica el día.
pero esto no es que se puede ser muy recurrente. No puede decir todas las semanas, mira, no pude llegar, solicito a trabajar, solicito se me aplique la fuerza mayor a caso fortuito. Son situaciones totalmente justificables. Ejemplo, un derrumbe. Eso sucede mucho a los compañeros que trabajan y tienen que recorrer la ruta 32 por los derrumbes. Entonces no pueden llegar al centro de trabajo y lo justifican con las fotografías, con certificación del transporte público, donde van que no pueden llegar al centro de trabajo. Eso de la fuerza mayor en caso fortuito. Perfecto. Gabriel, ¿y cómo puede un trabajador de la educación justificar la ausencia o llegada tardía a sus labores? Vamos a ver. La justificación. Esto es sumamente importante porque hablan de ausencia o llegada tardía a trabajo. El reglamento de establecimientos oficiales del MEP o el reglamento interior de trabajo también lo indica en el artículo 75. Eso se modificó desde hace 4 o 5 años, donde indican que se considera llegada tardía hasta los 5 minutos. Entonces tienen un plazo de inicio de la jornada laboral de hasta 5 minutos para poder, y no se considera llegada tardía. Pero ¿qué sucede con esto? La justificación se tiene que hacer de inmediato. En derecho se llaman faltas menores o faltas de mera constatación. Entonces, al ser faltas de mera constatación, se tiene que justificar de inmediato la tardía. Algunos funcionarios no lo realizan este acto. Y después los pueden sancionar y cuando los sancionan ya va a costar un poco más la defensa del proceso. Pero, ¿qué es lo correcto y el debido proceso? Si llegan posterior a 5 minutos de ingresar la jornada laboral, ingresan a sus labores, inmediato le hacen por escrito una justificación al jefe inmediato del por qué llegó tardía. Ese es el debido proceso, eso es lo correcto que se tiene que hacer. Igual si llega posterior a 20 minutos se considera una ausencia, entonces es el mismo proceso. Se tiene que hacer a nivel interno con el jefe inmediato, ¿verdad? Donde se le justifica el por qué llegó tarde. Siempre son actos del debido proceso y se tienen que hacer como corresponde. Esa es la manera correcta. Exactamente, entonces debido a esos 20 minutos después, que ya es una llegada tardía, ¿cómo puedo yo justificar y cuál es el plazo que tengo para hacer esa justificación? Vamos a ver, hay dos plazos, vamos a ver, hay dos situaciones, hay una situación de las tardías, ¿verdad? Y una ausencia al trabajo es diferente si tiene alguna licencia, por ejemplo, una licencia de asistencia médica que estábamos hablando, y son diferentes. Y cuando son tardías, de inmediato, ¿verdad? Se tiene que hacer al jefe inmediato. Y cuando son justificación de ausencias por alguna licencia, por asistencia médica, por algún otro acto, el artículo 12, inciso K, del reglamento de la carrera docente, indica que tienen 48 horas para servirlo. Así igual lo dice el artículo 81 del Código de Trabajo. ¿Cómo lo interpretamos? Cuando usted va a cita médica o consulta médica, cuando salen de ahí, del consultorio del médico, a partir de ese momento que tenga el comprobante médico, tiene 48 horas hábiles para justificar la ausencia del centro educativo. ¿Cómo se justifica? El Ministerio de Educación Pública solamente hay un acto administrativo que es por correo institucional, eso es lo que ha indicado. Muchos centros educativos tienen normativa interna donde les dicen a los compañeros, a los funcionarios, mira, para un mejor proceso interno, para que no exista un atraso, se llena una boleta, por ejemplo, de justificación, se llena un formulario o incluso solamente por correo electrónico. Pero eso es lo correcto. Cuando salen, lo más casual y lo que más se utiliza en este caso para comprobantes médicos, después del acto tienen 48 horas para hacer la justificación al director del centro educativo mediante los canales de comunicación internos. Perfecto. Y una pregunta muy importante de las que más nos hacen aquí,
en la APSE es cómo se efectúa un cobro por ausencias rebajadas de manera incorrecta. Sí, los directores, ¿por qué tanto énfasis en los directores? Porque los directores son los encargados en el centro educativo de gestionar eso a los sectores del Ministerio de Educación Pública. Cuando un director se equivoca en hacer el trámite de una ausencia, o que usted justifica una ausencia y se la hace sin goce de salario, y ¿cuáles son los ejemplos claros? Que usted se acoge el artículo 65 de la Convención Colectiva, que es una licencia con permiso con goce de salario, ¿verdad? Y llega a la hora que le justifica correctamente, cumple el debido proceso y el director le envía un rebajo. Claramente es incorrecto. El único que puede retrotraer el acto o dejar sin efecto el rebajo ante el MEP es el mismo director. Entonces, nosotros lo hacemos en el departamento laboral, esos reclamos administrativos, donde se le instruye, se le asesora al funcionario que es al director el que se le tiene que hacer el reclamo administrativo para que retrotraiga el rebajo y se confeccione la acción de personal y se le haga la devolución que corresponde por parte del ministerio por una forma incorrecta del rebajo de la ausencia. Pero es muy sencillo, el director, si se equivoca, es el mismo director el que tiene que corregir el acto administrativo. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a nuestra sección Agenda a su alcance. Durante la primera semana del mes de junio, APSE Sindicato realiza sus asambleas regionales correspondientes al primer semestre del 2025. A lo largo y ancho de todo el país, miles de vecinos acuden a dichas asambleas, en las que conocen las candidaturas de los puestos de directivas regionales, propuestas por las asambleas de bases, además de discutir los problemas de la educación nacional y elevar el presupuesto a la Asamblea General o al Consejo Nacional. Esta misma convocatoria permitirá la elección de los puestos vacantes de las directivas regionales, proceso que está a cargo del TEAPSE. En estas asambleas regionales se ha realizado un reintegro de 392.925 millones de colones. Por otra parte, ayer martes 3 de junio se realizó la sesión de la Junta Paritaria en el despacho del ministro de Educación, Leonardo Sánchez. Veamos los detalles de esta reunión en el siguiente video. Hola a todo el equipo que hace posible la educación en nuestros centros educativos. Hoy les traigo excelentes noticias. El 20 de mayo, en la Junta Paritaria, acordamos con ANDE, APSE, SEC y Citracome suspender desde el 21 de mayo los rebajos por ajustes de códigos y recargos. Quiero ser muy claro, no eliminaremos puestos en los que resta de este año 2025. Estamos con usted docente y con usted estudiante. Esta decisión garantiza que la continuidad del servicio educativo no se verá afectada mientras actualizamos el manual de códigos y la resolución 2728 MEP 2017. Seguimos a su lado para garantizar una educación de calidad sin cambios que perjudiquen su trabajo ni el aprendizaje. Hoy la coalición sindical se siente muy satisfecha con el acuerdo firmado con el señor ministro de Educación, el cual permite la conservación de los puestos de muchos funcionarios que se han sentido amenazados por el cierre de las plazas o de los códigos, y esto le da una garantía salarial y, sobre todo, profesional en la labor que usted está realizando. Con beligerancia y empoderamiento logramos que el señor ministro estuviera de acuerdo en que se mantengan los códigos de nuestros compañeros trabajadores y no tengan la preocupación este año de quedarse sin trabajo. Siempre como coalición sindical estaremos defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Muy contenta por el acuerdo que se firmó ahora la coalición sindical con el ministro en conservar los códigos. Compañeras y compañeros, como coalición sindical en la Junta Paritaria estaremos siempre velando por defender sus derechos y su estabilidad laboral y salarial
como lo hemos hecho hoy con este acuerdo. Hemos llegado al final del programa. Un gusto que haya compartido con nosotros toda esta información de vital importancia para todos ustedes. Los invitamos a compartir este programa con todos sus compañeros, ya que es una información muy importante para todos. Los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles a ser las 5 de la tarde.